voy a hacer este video para todos aquellos niños que quieren mejorar la maqueta que hicimos hoy día. Y para los que no vinieron a clase o no estuvieron en esta primera actividad y quieren incorporarse, les dejo yo lo que hicimos hoy día, ¿ya? Vamos a empezar de una forma distinta. Vamos a dibujar primero la línea de crujía, que era la línea que dividía el bote en dos partes, ¿se acuerdan? Aquí dejaremos 1, 2, 3 cuadritos. Recuerden que esta tiene que ser una hoja cuadriculada. Y vamos a dibujar la popa del velero. ¿Con qué medida? Con 4 cuadritos hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Hacemos una marquita. Y 4 hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Y unimos estos dos puntos. Usen una regla, ojalá, porque yo vi en la clase que habían unos que estaban así a mano alzada. Aunque no es malo, pero es mejor con regla. Después vamos a dibujar, bueno, esta es la popa. Vamos a dibujar el largo del velero, que en navegación o en términos náuticos se llama eslora. Y son 21 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 cuadritos. Esta es la eslora. Ahora vamos a dibujar una línea que va a ser la proa del velero. Y son 2 cuadritos hacia arriba, 2 hacia abajo y unimos los puntos. Si respetamos estas medidas nos va a salir un perfecto velero. Ahora vamos a hacer una curvatura acá, pero para que nos quede lo más parecido posible a las medidas reales del modelo que tengo yo, vamos a seguir estas indicaciones. Vamos a corrernos hacia el lado 2 cuadritos, 1, 2 y hacia arriba 3. 1, 2, 3. Y aquí hacemos una marquita. Yo hago una cruz. Hacia acá ahora nos vamos a correr 5 cuadritos. 2, 3, 4, 5. Y hacia arriba 4. 1, 2, 3, 4. Y hacemos otra marquita. Ahora para acá son 8. Y hacemos 5, 6, 7, 8. Y para arriba, disculpen, para arriba son 4 y medio. 1, 2, 3, 4 y la mitad de un cuadrito. Ahora en la popa, lo mismo. Avanzamos hacia acá, a ver, son 3 cuadritos. 1, 2, 3. Y hacia arriba son 4,5. 1, 2, 3, 4.5. ¿Cierto? Y vamos a dibujar o buscar un punto que en construcción naval se llama cuaderna maestra, que es donde va la parte más ancha del velero, y que en términos náuticos también se llama manga. Y esa va a estar ubicada a 9 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 5 cuadritos hacia arriba y 5 hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tenemos. Y 5 hacia abajo, dijémonos. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la manga, la parte más ancha del velero. Vamos a marcar una línea. Yo voy rápido porque como es un video, ustedes pueden retroceder y ver dónde están ubicados. Ahora vamos a tratar de unir todos estos puntitos, no en forma recta, sino en una forma semicircular. ¿Ya? Vamos a darle una curvatura, porque acuérdense que Velero Optimis tiene una forma hidrodinámica, perdón. Entonces vamos a unir estos puntos dándoles una curvatura. Ahí. Primero lo hacen suave y después lo marcan si quieren. ¿Ya? Solo que voy a ocupar un lápiz grafito, porque se acuerdan que después tenemos que calcar esta imagen, hacer una copia. Entonces mejor con grafito. Vamos a hacer esto, a marcar este lado con lápiz grafito. Y hasta acá igual. Mira, antes de calcar vamos a dibujar el espejo de la popa, el espejo de la proa.
antes de calcar. Se acuerda que la clase lo hicimos antes, pero vamos a aprovechar de hacer esto, aprovechando que tenemos un video. Y las medidas son 3 cuadritos hacia la derecha, desde la popa, 1, 2, 3, 3, y para arriba son 4.5, 1, 2, 3, 4.5, y hacia abajo igual, 1, 2, 3, 4.5. Vamos a unir estos puntos. Ahí. Truin, truin, truin. Y unimos este puntito que marcamos aquí con el vértice posterior del velero, igual arriba, aunque en realidad lo que nos importa es arriba nomás, porque después lo vamos a calcar. En la proa hacemos lo mismo con el espejo de proa, son 2,5 hacia acá y 2,5 hacia arriba, ¿se acuerdan? 1, 2.5, 1, 2.5, aquí me queda justo en la mitad de ese cuadrito, acá igual, 1, 2.5. Y ahora unimos este con este, este con este y este con este, con 3 líneas rectas. ¿Ustedes saben cuál es la distancia más corta entre 2 puntos? La línea recta. En geometría. Porque si hablamos en términos astronómicos, la distancia más corta no es una recta, es una curva. Bueno, estamos aquí en un plano 2D. Ya tenemos dibujado esto, y ahora con el lápiz grafito ustedes igual pueden marcar con lápiz grafito esta línea, porque después la vamos a duplicar. Solo la parte de arriba. Ya. Y ahora vamos a doblar esta hoja por la línea de crujía, justo en la mitad, pero ocultando el dibujo. Y ahí. Este el dibujo que oculto, que escondido. Ahí. Y ahora vamos a marcar la línea que dibujamos con el lápiz, ayudando de forma desordenada, pero firme, todo el contorno. Y se supone, teóricamente, que vamos a producir una réplica del otro lado. Entonces lo que estamos consiguiendo con esto es que nuestro dibujo sea exactamente simétrico, ¿ya? Ahí ve, lo marqué bien ahí para que no me falle la idea que tengo. Ya, por lo menos la clase nos resultó. Y vamos a abrir magia, ahí está, pero lo vamos a remarcar con el lápiz. Esto háganlo con paciencia, porque si lo hacen apurado les va a salir mal. Intentemos hacerlo lo mejor posible a la primera. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro plano en el papel, pero como nosotros no vamos a hacer el velero en el papel, lo vamos a hacer en una cartulina. Esta va a ser nuestra ayuda. ¿Ya? Vamos a recortar. Esta hojita de papel nos sirvió solamente para hacer nuestra matriz para la por todo el borde. Quienes tienen mayor habilidad manual que otros. Aquí estamos mejorando la que no los tienen y las que lo tienen mejor reforzando. Aquí estamos yéndonos por la proa, por el espejo de proa. ¿Okay? Este es el espejo de proa. Ahora no se visualiza bien porque una vez que lo armemos
Vamos a dimensionar lo que estamos haciendo. ¡Qué maravilla! Ya, yo este video se los hice solamente porque me caen bien, no. Si no me cayeran bien, lo he dejado así, no. Y activamos. Fin. Yo tengo habilidad, ¿eh? Como quiera. Como les dije, vamos a asesinar el papel. Bueno, ahora voy a usar este cartón, que era de una revista. Cartulina en realidad. Y vamos a transportar este modelo a la cartulina. Lo podemos hacer directamente así, pero se nos puede correr mientras hacemos el dibujo. Así que se acuerda que yo les recomendé hacer un truquito con pegote o con scotch, que es doblar este papelito ahí y pegarlo por la parte trasera ahí, cerca de la popa. Lo mismo arriba, si doblamos. Esto lo hacíamos cuando estábamos en el colegio, cuando teníamos que pegar afiches a la antigua. Ya. Y ahí lo dejo fijo. Ahora puedo tranquilamente, con paciencia, voy colocando los dedos ahí en el papel y voy marcando. Ahí. Pueden repetirse ahí. Y voy así, avanzo hacia allá. Y voy avanzando con mucha paciencia. Esta parte es, no se desesperen, ¿eh? Hay algunos que son nerviosos, tranquilos nerviosos, pero aquí necesitamos paciencia. Paciencia, paciencia, señor, paciencia. Aquí como es recto, podríamos haber hecho la regla y haber marcado los puntos, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Haber marcado ahí, después lo hicimos con la regla. Marcado ahí. Ya esto lo voy a hacer así, ¿eh? Ahí. Solamente voy a marcar la curva. La curvatura del velero. Ahí. Oiga, la próxima clase les voy a preguntar las partes del velero que vimos hoy día. Por si acaso, ¿eh? Este punto con este punto. Con este punto. ¿Sabes qué voy a hacer yo? Lo voy a hacer con la regla. Aquí uno puede ir variando. Voy variando. Entonces lo voy a hacer con la regla. Y tijera, no me molestes. Este con este punto de aquí. Voy a aprovechar a tiro de marcar esta parte, porque aquí va a ir un doblez. Ahí, en la prueba. Aquí es este punto con este. Yo lo dejé marcadito, no sé si ustedes lo ven, pero yo lo veo. Y qué es lo importante que yo lo vea. Este punto con este. Esta es la parte de la popa. El espejo de popa es donde va inserto el timón. Y este punto con este lo vamos a unir porque aquí va a ir un doblez. El video está siendo un poco más largo de lo que veis, pero la idea es que ustedes después lo... Es más que nada para ayudarle a los que no, los que quieren hacerlo de nuevo y se olvidaron de las medidas. ¿Se acuerdan que aquí este es nuestro velero de cartoncito? No va a servir, pero necesitamos aquí un elemento especial que nos va a servir unir las piezas que vamos a ir diseñando, ¿ya? Entonces este se llama, ¿cómo dijimos que se llama? Pestañas. Esta medida no importa, es, como dijimos en la clase, al ojímetro. Cada cual le da la medida que estima conveniente, porque aquí va a ir pegado a la pieza del costado del velero, ¿cierto? Tanto de estribor como de babor.
ahí. Yo lo hago así rápidamente nomás, así como me salió humildemente me salió bien. Y vamos a cortar nuevamente la tijera que corta todo. Vamos a cortar el video, no, eso no, el video no lo podemos cortar todavía. Ahí. Aquí con esto, con paciencia, aquí no vayan a cortar acá, pues por algo dibujamos la pestaña esta, que nos va a servir para unir una pieza con otra. Mientras tanto puedo ir cantando, yo sé. Bueno, tarareando. En el mar la vida es más sabrosa. No, no me la sé, pero se me vino a la memoria. Bueno, aquí. Esta parte es aburrida, así que si quieren adelante en el video, ¿no? O yo soy el aburrido. Ah, ¿qué pasa? Me molesto solo. Me hago autobullying. Aquí. Ahí. Hasta la puerta ya. Ahí. Y aquí estamos llegando a la parte final de la clase de hoy, que era terminar la pestaña. Las pestañas, ustedes dirán, ¿por qué se llama pestaña? Qué raro. Ya van a ver por qué se llama. Ahora van a ver por qué se llama. Aquí vamos a hacer unos cortes como en triangulitos. Miren ahí. Le voy a hacer el primer corte para que lo vean. Yo lo dibujé, pero en realidad no es necesario dibujarlo. Solamente para efectos pedagógicos, dijo el profesor. Primera pestaña. O sea, todo esto es una pestaña, pero esto es una parte que nos va a ayudar. Nos va a ayudar, ¿sabe qué? A hacer la parte, a contornear la figura. Porque así mismo no lo podemos manipular bien. Entonces le vamos haciendo cortecitos. Después otro corte acá, otro acá, otro acá, así sucesivamente. A ver, otro corte acá, ahí. Traten de llegar justo al borde de ahí, porque si se pasan con la tijera